Bueno, para vamos a hablar de un gerente de proyectos, un empleado en una empresa de desarrollo e innovación con un salario de 6.500.000, del cual el empleado al 4% en salud y pensión debe pagar 260.000. El empleador al 12,5% debe pagar 812.500, y en cuanto a pensión al 8% tiene que pagar 520.000 pesos, con un riesgo tipo 2, el cual es al 1,044%, lo cual debe cancelar 67.860 pesos. El empleador en este caso tiene que tener 7.903.360 pesos para poder contratar a este empleado por un sueldo de 5.980.000 pesos, ya pagando salud y pensión. En este caso tenemos la jefa de laboratorio con un salario de 3.300.000 pesos en la empresa de laboratorios clínicos. En salud pagaría el 4%, equivalentes a 132.000 pesos. En pensión deberá pagar el 4%, equivalentes a 132.000, con un tipo de riesgo 3. El empleador deberá pagar el 12,5%, equivalentes a 425.000 pesos. En pensión, el 8% debería pagarle 264.000 pesos. Con el tipo de riesgo 3 pagaría el 2,436%, equivalentes a 80.388 pesos. El empleado, restándole salud y pensión, deberá pagarle 3.036.000, y el empleador deberá tener 4.056.888 pesos para poder contratarlo. Ay, me pasé. Bueno, es un analista microbiológico en una empresa de desarrollo tecnológico, el cual el salario es de 2.400.000, el 4% en salud y pensión son 96.000 pesos. Para el empleador en salud es al 12,5%, son 300.000 pesos, y a pensión al 8% son 192.000 pesos. En este caso es un riesgo tipo 2, el cual debe pagar al 1,044% del 25.056 pesos. El empleador deberá tener 2.917.056 pesos para poder que el empleado gane 2.208.000, ya pagando salud y pensión. Bueno, en este otro empleo tenemos un gestor ambiental con un salario de 3.200.000 pesos en la empresa Ambientalistas del Cauca. El empleado, pagando el 4%, deberá pagar 128.000 pesos. En pensión el 4%, equivalentes a 128.000, con un tipo de riesgo 1. El empleador deberá pagar el 12,5%, equivalentes a 400.000 pesos. En pensión el 8%, equivalentes a 256.000 pesos. El tipo de riesgo sería 1, equivalente a 0,522%, equivalente a 16.704 pesos. El empleado recibirá, descontándole con la salud y pensión, 2.944.000 pesos, y el empleador deberá tener 3.872.704 pesos. Listo, para tenemos un ejemplo de un piloto comercial de una aerolínea con un salario de 2.800.000. En este caso, pues al 4% en salud y en pensión son 320.000 pesos, y para el empleador al 12,5% es 1.000.000 de pesos. Eh, para pensión al 8% son 640.000 pesos, con un riesgo tipo 4, el cual pues es al 4,35%, debe pagar 348.000 pesos. En este caso, pues el empleador debe tener 9.988.000 pesos para poder contratar a este empleado con un salario de 7.360.000 pesos, pagando salud y pensión. Bueno, en el siguiente empleo tenemos laboratorista. El salario sería 2.700.000 en la empresa de laboratorios.
El empleado deberá pagar el 4% equivalente a 108.000 pesos, en pensión el 4% equivalentes a 108.000 pesos con un tipo de riesgo uno. El empleador deberá pagarle el 12,5% equivalentes a 337.500 pesos y en pensión equivalentes al 8% deberá pagar los 216.000 pesos con el tipo de riesgo uno equivalentes a 0,522% equivalentes a 14.094 pesos. El empleador recibirá pagando con salud y pensión 2.484.000 pesos y el empleador deberá tener 3.267.594 pesos. Bueno, para este pues es un asesor financiero en una financiera global que con un salario de 5.500.000 pesos, el cual para salud y pensión al 4% son 220.000 pesos. El empleador debe pagar en salud el 12,5% que son 687.500 pesos y para pensión al 8% son 440.000 pesos, el cual el riesgo es tipo 2 con un porcentaje de 1,044%, lo cual deberá pagar 57.420 pesos. El empleado pues recibirá un salario de 5.060.000 pesos pagando salud y pensión y el empleador deberá tener 6.684.920 pesos para poder contratar este asesor financiero. Bueno, en este caso tenemos directora de operaciones de empleo con un salario de 7 millones de pesos. En la empresa logística integral, el empleado deberá pagar el 4% equivalente a salud, equivalentes a 280.000 pesos. En pensión, el 4% equivalentes a 280.000 pesos con un tipo de riesgo 3. El empleador debe pagarle el 12,5% equivalentes a 875.000 pesos. En pensión, el 8% equivalentes a 560.000 pesos con el tipo de riesgo 3 equivalentes a 200,436%, equivalentes a 107.520. El empleado deberá, el empleado deberá el empleado recibirá 6.440.000 pesos descontando salud y pensión y el empleador deberá tener 8.605.520 pesos para poder contratarlo. Bueno, para este empleo es un trabajador en plantas de fertilizantes en una empresa de fertilizantes del este con un salario de 1.800.000, el cual el empleado para salud y pensión tiene que pagar el 4% que son 72.000 pesos. En este caso el empleador pues tiene que pagar el 12,5% en salud. Este salario son 225.000 pesos y al 8% en pensión son 144.000 pesos. Con un riesgo tipo 5 que sería un porcentaje de 6,96%, lo cual deberá pagar 125.280 pesos. El empleador deberá tener un salario para cancelar de 2.294.280 pesos para poder contratar al empleado con un salario de 1.656.000 pesos, descontando salud y pensión. Bueno, en este caso tenemos el empleo técnico de perforación en la industria del gas y con un salario de 2.800.000 en la empresa Colgas. El empleado pagando el 4% en salud serían equivalentes a 112.000 pesos, en pensión el 4% equivalentes a 112.000 pesos con un tipo de riesgo 5. El empleador deberá pagarle el 12,5% equivalentes a 350.000 y en pensión el 8% equivalentes a 224.000 pesos. El tipo de riesgo es 5, se deberá pagarle el 6,960% equivalentes a 194.880 pesos y el empleado recibiría 2.575.000 pesos pagando salud y pensión y el empleador deberá tener 3.568.880 pesos para poder contratarlo.
corte.